Jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. El día de hoy, el Evangelio según San Mateo nos habla precisamente de cómo Jesús trata de aliviarnos de la pesadez y las dificultades de este mundo. Y en aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo suave sobre ustedes y mi carga, que es ligera, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué el mundo ha rechazado el yugo suave del Señor y su carga ligera? Si nos ponemos a ver lo que está pasando en el mundo, es el rechazo por parte de los pobladores de la tierra a la doctrina dada por Jesucristo en el Evangelio, y que ha constituido la Iglesia Católica a partir del año 1 hasta más del año 2000, ¿verdad? Ahora está en 2023, según lo que nos expresa la Iglesia. Pueden ser más o menos, ¿verdad? Porque dicen que el conteo del nacimiento del Señor, en lugar de ser en el año 1, se hizo a partir del año 7, ¿verdad? Por todos los calendarios y los cambios de los mismos, en fin. Pero más o menos estamos hablando de que nuestra iglesia tiene 2023 años y hemos visto continuamente dentro de nuestro mundo ese rechazo continuo a lo que Jesús nos vino a enseñar. Pero ahora quizá ese rechazo ya es grandísimo, porque ese rechazo no viene solamente de unos cuantos, sino viene de los gobiernos, de los políticos, de las élites del mundo, viene de las familias, de los papás, de las mamás, de los muchachos, de los jóvenes. ¿Por qué el mundo ha rechazado el yugo suave del Señor y la carga ligera? Podemos decir una primera circunstancia: por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque se piensa que asumiendo los mandamientos que nos ha dado Dios para que vivamos conforme a su ley, son muy pesados. Segundo, porque piensa el mundo que Dios es un opresor que nos tiene con su pie en nuestro cuello y que no nos deja movernos, y que en tercer lugar solamente quiere de nosotros nuestra voluntad para que suframos y suframos y suframos y suframos sin ningún sentido. Por eso hay personas que reniegan del Señor, reciben un sufrimiento y reniegan y blasfeman y no entienden la grandeza del sufrimiento, y es la ignorancia la que les impide darse cuenta de la trascendencia de asumir los mandamientos y de vivirlos, y de vivir conforme a la cruz de Cristo, que de todas maneras la tendríamos, hermanos. La cruz no nos las vamos a poder quitar, no solamente por Cristo, sino porque nosotros, después del pecado original, asumimos el sufrimiento y el dolor como consecuencia del pecado original. Un pecado de soberbia, un pecado de lujuria, un pecado de desobediencia, un pecado de no cumplir la ley de Dios, de hacer nuestra propia voluntad, y por lo tanto, como consecuencia de ese pecado, nosotros somos los que hicimos la muerte. No fue Dios el que hizo la muerte, fue el hombre el que hizo la muerte a consecuencia de su desobediencia. Pero las naciones en este momento rechazan el yugo de Jesús, que es suave, y su carga ligera, pensando que la vida de pecado de nuestra propia voluntad será más suave.
cuánta ignorancia, cuánto desconocimiento de lo que significa la vida eterna, porque esta vida es corta, es muy corta y lo que viene después es eterno. ¿Cuántas personas, aún sabiendo que Dios existe, han dicho, yo si me muero no quiero estar, si Dios existe no quiero estar con Él? Imagínense ustedes lo que significa el no querer saber de Dios con esa soberbia. El mundo, las naciones rechazan el yugo suave del Señor y la carga ligera. Y la carga ligera por cumplir sus mandamientos, por vivir sus sacramentos, por vivir sus virtudes, por cumplir con el estado que el Señor nos ha dado y que nos ha permitido tener, ya sea como solteros, como casados, como consagrados. El Señor quiere que vivamos esa suavidad de su amor. ¿Qué suavidad la de Jesús? Vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados y fatigados. Yo soy manso y humilde de corazón. Jesús siempre perdona, siempre ayuda, siempre guía, siempre consuela, siempre en nuestro sufrimiento se hace presente, aun cuando no le hagamos caso. En cambio, nosotros, frente al sufrimiento, renegamos, nos preguntamos por qué, le echamos la culpa a Dios, a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias acciones que nos llevan al pecado y que nos hacen cumplir consecuencias nefastas. Es como si el asesino serial se quejara ante Dios de que lo metieron a la cárcel después de que ha matado 5, 10, 20 personas. El pedófilo que ha violado y abusado de 5, 10, 20, 100 niños. Es que Dios es malo conmigo. Es malo porque estoy en la cárcel y estoy sujeto a la pena de muerte por haber matado, robado, violado. No, hermano, hermana. Dios no es el culpable de tu maldad, ni tampoco de la cruz que tú mismo escogiste. Jesús no te dio esa cruz. Por eso su yugo es suave y su carga ligera. Él es manso y humilde de corazón y te pide que asumas en la contrariedad ese yugo con Él, esa carga con Él, esa cruz con Él, para que entonces puedas en la adversidad tener el consuelo, la guía, la calma, la serenidad, la paz, en una palabra, de poder sobrellevar ese problema, esa contrariedad, lleno de Dios. Si de todas maneras has de sufrirlo, si de todas maneras has de sufrir esa contrariedad, ese obstáculo, esa necesidad, esa pérdida, pues es mejor sufrirlo con Dios que sin Dios, porque aparte de tus limitaciones, sin Dios, imagínate lo que te va a pasar. Por eso te invitamos a asumir el yugo del Señor, que las naciones asuman ese yugo suave y esa carga ligera de amar su ley, de cumplir sus mandamientos, de dejar el pecado, de amar su misericordia, su amor, su fe, su esperanza, su caridad, de amarlo en una palabra a Él y reconocerlo como nuestro Señor. No hay nada más grande que lo que Jesús nos ofrece en este preciosísimo Evangelio según San Mateo. Hemos de contar con el peso del dolor, con las contradicciones y los obstáculos en nuestra vida, pero no estamos solos. Él hará nuestra carga, Jesús, nuestra carga más ligera, suave, y además nos va a abrazar en su amor, habiendo Él primero cargado nuestra cruz en su pasión. Tenemos que estar llenos de alegría, de resiedumbre en aquello que nos es contrario o poco agradable y que se opone a nuestros planes y que produce pesar y dolor. Hay que huir del desaliento. Un verdadero cristiano huye del desaliento porque ve con esperanza hacia el futuro, hacia la vida eterna. Aquí puedo sufrir, pero después tendré la vida eterna. Aquí puedo ser atacado, perseguido, descuartizado, pero allá en el cielo tendré la vida eterna. Es una invitación para que te acerques a Jesús y no hagas lo que hace el mundo. Ve lo que les está pasando a las naciones, ve cómo está Europa, porque prefirió a los musulmanes y la religión musulmana que el respeto y el amor al cristianismo. Fíjate lo que les está pasando. Están teniendo la tiranía de sus propios errores. El yugo de Jesús es suave. Lo de otros es tiranía. Y veamos la tiranía en la que vive
y en la que están viviendo muchos países precisamente por haber rechazado a Jesucristo, su doctrina, su evangelio, el orden establecido por el Padre y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos nuestro a Jesús para que frente a la adversidad tengamos ese yugo suave y esa carga ligera que Él nos ofrece.